Alba, el poder de las palabras es muchísimo en la discriminación. La discriminación nos lleva a asuntos muy extremos. Bueno, yo la discriminación la ato como la enfermedad silenciosa, como la diabetes, ¿Ok? porque no se ve. Ujú. Es algo que las personas ocultan y normalizan. Con el simple hecho de hablar de una manera peyorativa y discriminatoria y que además es broma, es Mm. chiste, en la familia, en lo que escuchas afuera, ¿sí? ¿Cómo un niño o una niña se siente? Acorralado totalmente. Y además que en su colegio también te discriminen, te señalen, no vemos el daño psicológico, emocional que estamos ocasionando en muchos jóvenes diversos que finalmente, al no encontrar una salida, la única salida que encuentran es la muy seguramente de llegar al suicidio. Fácilmente, fácilmente con tanto odio, con tantas cosas que se tergiversan afuera, estamos lanzando al vacío muchas personas, a muchos jóvenes. Y los padres y madres que perdemos a nuestros hijos e hijas por una causa tan absurda, somos los únicos tal vez que entendemos el dolor de verdad que podemos estar causándole a muchas familias y a muchos niños y niñas y jóvenes que aún temen mucho de hablar Ujú. por una simple etiqueta. ¿Por qué era tan difícil ver en él un ser humano? Hola a todos, mi nombre es Juan Viana, yo soy sobreviviente de prácticas de conversión y hoy aquí en nuestro podcast en primera persona nos acompaña Alba Reyes. Alba, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Quién es Alba? Bueno, muy poco hablo de mí, sin embargo, quiero contarles un poco de mi vida. Hija única, me crié con mi madre, a pesar de que también tenía relacionamiento con mi padre. Era una familia muy de mujeres, pero de los pequeños era la única mujer entre varios primos hombres. Muy juiciosos y juiciosas en nuestro estudio, siempre ocupamos como de los buenos puestos, nos gustaba o me gusta aún la literatura, ir a cine, ver teatro, visitar museos. Al hoy, a la realidad de cómo vivimos hoy, siento que añoro los juegos afuera en la calle, el yermis, Ah, Jeremy, sí, el poder jugar todos jugamos. tarro, podernos estar tranquilos y tranquilas pues en un espacio libre, sin prejuicios, sin que te señalen por qué montas bicicleta o por qué no, sino porque pues éramos todos iguales y todos jugábamos cosas muy libres. Claro, había como una cierta libertad en ese. Sí, yo Yo también siento eso. recuerdo de mi infancia el Jermis, el El tarro, y había tarro, como una cierta el juguete libertad. quemado. Claro. Mm, Sí. ¿qué estudiaste? Terminé mi bachillerato en un colegio que es el Menorá. No, ok. Allí me gradué y luego empecé a visionar cómo poder llegar a la universidad porque ahí los medios económicos no eran tantos. Entonces, primero empecé a trabajar y luego sí hice todo el trámite para poder ingresar a la universidad. ¿Y Ujú. dónde estudiaste? ¿Qué? ¿Y qué? Estudié en la Jorge Tadeo Lozano, mi alma mater. No, Soy publicista fantástico. y me especialicé en mercadeo. ¿Cómo fue eso de ser mamá al comienzo? ¿Cómo fue ser mamá? Tenía 27 años de edad y yo ya estaba trabajando, ya estaba terminando mis estudios. Para mi mamá esto fue como, ¿quedaste embarazada? Mi Sergio nació, o sea, yo tuve un parto seco, que es no tuve contracciones, entonces duré mucho trabajo de De- tiempo de parto, perdí mucha sangre, pero fue parto normal. Eh,
Entonces, pues yo al otro día, yo ya había cambiado a Sergio, ya me había bañado y le estaba dando pecho así, como por encima. Y me encontró una persona de la clínica y me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Lo puedes ahogar? Y yo, oh, perdón. Pero pues yo sabía que tenía que No dar tengo pecho. manual. No tengo el manual de darle pecho, Tengo por instinto. favor. Sí, Exacto, tengo el instinto. Entonces, sí. pues sí, es un aprendizaje continuo. Y hay etapas de estrés, hay etapas donde uno literalmente dice, no voy a ser capaz, por Dios, sobre todo esa etapa de crianza, donde uno no sabe poner un pañal. Y es que sí, el manual no viene debajo del Nadie, brazo. claro. Entonces, aprender a ser mamá es algo maravilloso en la vida, es único y repetible, porque cada ser mamá es diferente. Eh, y creo que precisamente ese es el vínculo tan, tan único que hay con los hijos, con las hijas, y así tú no lo tengas en un parto, porque también hay que hablar de esos partos que son cuando tú adoptas tu hijo o tu Ujú, hija por primera vez. Ese es un empezar. claro. Entonces, ¿Cómo fue ese ser mamá, esa primera infancia de tu hijo? Cuéntanos un poco de Sergio. por mi estudio, porque yo estaba terminando la universidad, entonces Sergio creció dentro de la universidad Muy prácticamente los buenísimo. primeros, porque yo tenía que estudiar a veces los sábados, yo no tenía con quién, entonces nos turnábamos y mis compañeros de clase jugaban con Sergio allá en los corredores. Entonces él estuvo muy en clase desde muy pequeño, bueno, desde la barriga. Sí. Pero Sergio sí empezó a hablar muy rápido, a leer muy fácilmente. eh, Nos inclinamos mucho por lecturas más bien densas desde el inicio, como hacia los 5 años estábamos leyendo La historia sin fin Ah, qué bien. juntos. En esa época estaba Colorín Color Radio, Sí, lo recuerdo. entonces él amaba esa emisora, eso era como televisión no, pero la emisora sí. Entonces empecé a ver en él como sus gustos, entonces un día se me perdió literalmente en un apartamento, no me digan cómo se va a perder un niño, pero sí, porque no lo encontraba. Había una puerta cerrada, pero uno de mamá no sabe que su hijo a los 5 años va a cerrar la puerta, se va a acostar en la cama con una mano acá y yo desesperada cuando abrí, tu amor, yo te estaba llamando, mamá, estoy escuchando ópera. Silencio, mamá. Entonces yo, bueno, y empezó así, amaba Mafalda Aquino, entonces empieza su conocimiento, o yo creo que un poco más su amor por ser político Sí, de alguna claro. manera y su amor por la literatura. Sergio era un lector empedernido, o sea, desde muy pequeño. De hecho, escribía cuentos. Yo me acuerdo mucho que escribía cuentos a mano y tenía uno sobre las galletas. Ujú. Entonces escribí un cuento sobre las galletas que yo me acuerdo mucho. Yo decía, pero ¿de dónde saca esto? O sea, entonces, pues bueno, siempre fue el primero de su clase. Vivimos 8 años con su padre y después hubo una separación. Sin embargo, él mismo hace una autocrítica a esas familias mal llamadas disfuncionales porque él veía que pues finalmente con él todo funcionaba. Sí, Sí, finalmente esa es la alrededor función. de lo que era estaba funcionando. A las niñas les encantaba la forma de ser de Sergio, era muy respetuoso con las niñas. De hecho, siempre me decían, Sergio es como un imán para las niñas, entonces siempre vivía rodeado de niñas, muy serio, Sí. para su edad era demasiado serio, ¿Qué era esa seriedad? Como... em, como que no le gustaba mucho el tema del recreo, no sé qué, no, él prefería estar sentado como dialogando con alguien, le interesaba mucho como las cosas novedosas. Hubo una época en que le gustaba como la astronomía, yo me Ah, acuerdo que le mira, compré, entonces le hubiera sido gustaba. un gran amigo mío, yo también. Sí, en el colegio yo me la pasaba con las niñas, pero tampoco salía al recreo mucho. No, él no. A mí la biblioteca era lo que más me encantaba ir y leer. Astronomía también me gustaba todavía hoy en día. De hecho, a los 8 años ya tenía su cicla, yo era, vaya, juegue cicla con los niños. Entonces Sí. él,
lo empezaron a buscar los niños más pequeñitos, ¿no? En el conjunto, me acuerdo así Sí. rápidamente, y empezaron a buscarlo y hubo un momento que me dijo, no, 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 mami, no, yo no quiero que me estén buscando aquí todo el tiempo. Y no volvió a salir a montar cicla porque él no era de ese cerro, o sea, como que le gustaba más eso, estar muy concentrado en sus lecturas, en sus investigaciones, investigaba muchas cosas y realmente fue un espíritu muy libre siempre. Escribía mucho, después empieza pues más grande, como a los 14 años, a empezar a tener su propio criterio sobre qué era la espiritualidad para él y qué no era, hasta que él mismo un día, hablando conmigo, me dijo, soy ateo. Y ese fue su ser, nadie lo absorbió ni nadie, no, él simplemente lo decidió, ¿sí? Y creo que es algo que hay que valorar mucho porque precisamente suceden muchas cosas con los jóvenes implantadas a la fuerza, ¿no? O sea, como que no son nuestros hijos, porque es que además los llamamos como si fueran propiedad privada de. Claro. Entonces, con él no, con él tuvo muchos aciertos en sus propias decisiones que fueron respetadas. Cuando ya crece, pues también se empieza a enamorar del anarquismo. Y como era tan literato, empieza a leer sobre Marx, sobre muchas corrientes diferentes y empieza a sentar sus posturas. Y aquí viene su primer viaje al exterior, que fue en Cuba, precisamente donde él puede ver el socialismo, lo que puede pasar, lo que puede suceder en carne viva y escribe cuando regresa sobre qué cosas afirma y qué cosas no, de las que vio en Cuba. Eh, Y sobre eso, claro, eso para... ¿Cuántos años tenía cuando tuvo Ahí tenía ese... 13. Tampoco era un niño que como que hablábamos como, por decirlo coloquialmente, del compinche o de estar con muchos amigos y la rumba sí, porque ya a esa edad empiezan como a hablar de muchas cosas. Claro, él lo hacía, pero yo nunca tuve como la angustia de se fue de la casa, no volvió, eh, ya mire las horas que son. Solamente una vez se me perdió Sergio y fue el 1 de mayo. Sergio me dijo una mentira que descubrí y es que él se iba a estudiar un domingo bañándose a las 7 de la mañana. Yo llamé a la casa y efectivamente Sergio no estaba ahí y como que el corazón de las de mamás sí nos avisan cosas. Entonces yo empecé a buscarlo angustiada porque nada, llegó muy tranquilo después de mediodía, pero antes recibí una llamada de su padre porque yo llamé para preguntar, oye, ¿será que está contigo? ¿Qué pasa? No lo encuentro. Y me dijo al rato, me volvió a llamar él y me dijo, mire el televisor en las noticias. Y yo miré, Y pues salía él. estaban las marchas del 1 de mayo y justo lo ponchó una cámara. Buenísimo. Sí. La Entonces verdad siempre ahí, será revelada. entonces ahí supe dónde estaba Sergio. Ya estaba en la ULE a los 14 años porque son estudiantes universitarios con un chico de 14 que llega a buscarlos. Y pues como mamá todavía no sabía mucho acerca del anarquismo y la Unión Libertaria Estudiantil es un grupo de jóvenes que trabaja por los derechos de los jóvenes en las universidades. Sergio empieza a ser discriminado en su colegio por su forma de pensar, porque empieza públicamente a decir ante su directora sobre los costos que no deberían ser. Eh, de hecho, hicieron una reunión conmigo si teníamos problemas económicos porque Sergio siempre volvía por las personas que no podían asumir esos costos, de las salidas pedagógicas, bueno, de todo lo que cobra un colegio adicional. Y tiene un roce con una docente también por una tarea de historia sobre las culturas mayas y él le argumenta por qué. Entonces empieza como que estos temas aquí como muy visibles y esto fue como lo final porque en un día cualquiera ellos están como en un espacio libre de clase
Los chicos a su alrededor estaban molestando y les dijeron, ay, desen un beso y tomamos una foto y no sé qué. Y efectivamente tomaron una foto y un profesor se dio cuenta. Eh, el profesor decomisa ese celular a la niña, a una de sus compañeras de clase, y le dice que solo lo puede reclamar al final de la jornada estudiantil, y finalmente ella lo reclama, pero el profesor le hace desbloquear el teléfono para ver la foto. Esta foto la hacen borrar, sin embargo, al otro día todo cambia, absolutamente, porque este profesor divulgó lo que había pasado y que la foto del beso era de dos chicos. Y esto se hace casi que público en el colegio por manual de convivencia, porque era una falta grave y obscena darse un beso dentro del colegio. Y Sergio empieza, le cambia la vida en un segundo y empieza sistemáticamente a ser discriminado por lo que había sucedido con su foto. A él lo obligan a contarnos, cada uno aparte, a los padres, acerca de su orientación sexual y de lo que había sucedido. ¿Cómo lo obligan? Le ponen una fecha específica, les ponen a los dos una fecha específica, y ese día él estaba lleno de miedo, citó a su padre primero y luego me citó a mí, pero él no sabía cómo abordar el tema. Yo recuerdo que sus ojos estaban llenos de lágrimas, de miedo, de decirme, mamá, yo he tenido algunas parejas, mujeres, niñas, esta vez mi pareja es esta persona y tengo problemas en el colegio. Y es ahí cuando uno queda totalmente desarmado porque realmente es algo que tú no sabes cómo manejar. Yo como mamá lo único que acerté en ese momento a decirle fue, la única etiqueta que no te van a poder quitar es la que eres mi hijo. Y quiero que estés completamente seguro de lo que tú estás sintiendo. Si quiero que cuides tu cuerpo como un templo porque nadie más lo va a cuidar como tú. Eso fue lo que yo acerté tal vez al decirle. Recuerdo mucho que lo abracé y yo le dije en ese momento que no iba a tener problemas porque yo estaba ahí para defenderlo. En el parto la mamá da luz a uno físicamente y en esa conversación uno da luz y duele como un parto. Nos Así cuesta un es, montón tener esa conversación con nuestros padres. Es como, es súper doloroso, duele, es como dar a luz. Pero es duele, porque la luz se revela, ¿no? Es porque finalmente estamos claro, mostrando quiénes realmente somos con las personas que más amamos, ¿sí? exactamente. Y Es porque un además, parto bien difícil, porque pienso que es lo que tú esperas de tu familia, claro, del amor. el amor. Yo sé que es una historia compleja lo que sigue y creo que no sé qué tanto quieras compartir frente a lo que significó la discriminación, pero el resultado de esa discriminación, ¿cómo empiezas a entender ese resultado que pasa en la vida de tu hijo? Bueno, mira, ahí es como una capa oscura que te empieza a envolver y no sabes cómo vas a hacer. Yo ahí todavía no sabía todo lo que venía, ni todo lo que le iban a hacer, y además no lo supe completo, sino hasta mucho después. Ellos aducían que era que Sergio era rebelde, que era muy argumentativo, que era, no, que no dejaba hablar a los profesores, que una cantidad de cosas alrededor, lo que te digo, como buscando muchas arandelas alrededor, pero siempre salía por algún motivo su orientación sexual. Yo había visto en los bazares, en las reuniones de familia, muchas parejitas heterosexuales dándose besos por ahí dentro del colegio. Hicieron actas falsas de llamados de atención de parejas heterosexuales dentro del colegio para no evidenciar que era solo por la discriminación por su orientación sexual.
Entonces todo lo empezaron a acompañar como de una capa oscura alrededor de Sergio. Todo era causal de que se fueran en contra de Sergio. Entonces, yo, por ejemplo, como mamá le dije, tienes que dejar la ULE, por favor, deja la ULE. Un tiempo, por favor, porque empezaron a escudriñar su Facebook, Mm. empezaron a escudriñar sus cuentas privadas. Yo le dije que por favor no escribiera más en las redes, que dejara las redes y hay un momento en el Twitter donde dice que tiene que dejar las redes, que le toca porque por situaciones personales la tiene que dejar. Todo alrededor a la parte académica, dañar su parte académica, haciendo notas falsas. Los sacaron de clase todos los días desde ahí para que contara sobre su orientación sexual ante docentes, directivas. La psicóloga Sergio le confió dentro de su eh, aporte psicosocial del colegio y habló con ella y un día Sergio con sus lágrimas también me dijo, la psicóloga me traicionó, mamá. Me empiezan a pedir certificados psicológicos para que él pueda volver a clase, ¿sí? Como tratando de decir por qué Sergio no puede volver a clase y no está bien, porque seguramente está mal de su salud mental, ¿no? Que el certificado decía claramente que Sergio no tenía nada que trabajar, que él estaba perfecto, y precisamente nos devuelven el certificado porque no cumplía con las condiciones del colegio. Cumplimos con las órdenes del colegio para que pueda volver a clase, sin embargo, también le vuelven a fallar a Sergio, no lo recoge en la ¿Con qué ruta. cumpliste? Tenía que tener un certificado donde él iniciaba terapias Ok. de psicología acompañado de sus padres, porque nosotros también teníamos que ir a la terapia psicológica con él. Y adicional a eso, mensualmente hasta que se graduara, teníamos que presentar el seguimiento psicosocial de Sergio. Con todo el proceso lo que se evidenció es que precisamente lo que buscaban era que se evidenciara que no era normal que él fuera un chico con una orientación sexual diversa. Claro, Realmente no era evidente. eso, Eso es. ese era el trasfondo. Claro. Y él empieza como a sentir ese dolor. Yo tal vez no fue tan evidente porque Sergio creo que fue de las personitas que puede ocurrir cuando ocurre todo esto de tanto dolor, que él siempre lo que quiso fue defenderse. Entonces él empieza a buscar la ley 1620, empieza a buscar en su profesora más cercana, que fue la del colegio anterior, donde empezaba a buscar Ujú. guía de acompañamiento, yo qué hago, estoy sufriendo esta discriminación. Ante la U le hizo un escrito de denuncia pública del colegio. Entonces, claro, el colegio ya empieza a irse más allá, deja subrayado el manual de convivencia que está en su cuaderno, pues que le dan en la libreta del colegio, y deja subrayado el artículo que le empiezan a implementar sobre el beso como una falta grave, y él señala con una flecha ley 1620 del 2013. Yo busqué un abogado en ese momento, yo dije, ¿qué podemos hacer acá? En el afán de yo poder defender a Sergio, yo empecé a grabar las conversaciones, por ejemplo, que fueron pruebas muy fuertes sobre lo que hablaban de Sergio y lo que querían hablar de Sergio. Le dañaron su manual de convivencia, además diciendo cosas que no eran. Cuando uno enfrenta esa situación tan oscura y tan compleja, em, claro, la vida empieza a verse más difícil y entender el siguiente paso se vuelve más difícil. Yo creo que siempre estuvo en mi corazón, uno, muy claro por qué Sergio toma la decisión. Ok. Lo dije desde el momento en que llegué a la clínica, lo dije, desde que el 123 me abordó en la clínica. Ujú. Yo todavía ahí no sabía qué había sucedido bien, pero yo les dije, esto es culpa de su colegio, porque Sergio fue acorralado. Sergio ahí no había fallecido. Sergio se lanzó el 4, falleció el 5. Ujú. Y nomás en ese periodo, mientras lo vi fallecer, tuve que aprender muchas cosas. Los padres y madres
que perdemos a nuestros hijos e hijas por una causa tan absurda. Somos los únicos tal vez que entendemos el dolor de verdad, que podemos estar causándole a muchas familias y a muchos niños y niñas y jóvenes que aún temen mucho de hablar. Ujú. Fácilmente, fácilmente con tanto odio, con tantas cosas que se tergiversan afuera, estamos lanzando al vacío muchas personas, a muchos jóvenes, por una simple etiqueta. ¿Por qué era tan difícil ver en él un ser humano? El trabajo de la fundación, de crear la Fundación Sergio Rego, nació desde el corazón, desde esa conexión profunda. Estoy segura que Sergio hizo en mí un gran trabajo Sí. y siento que fue mi maestro Ujú. y es mi maestro. No hay cosa que yo no haga sin sentir que es la dirección que él quiere. Alba, el poder de las palabras es muchísimo en la discriminación. La discriminación nos lleva a asuntos muy extremos. Bueno, yo la discriminación la ato como la enfermedad silenciosa, como la diabetes, Ok. porque no se ve. Ujú. Es algo que las personas ocultan y normalizan. Con el simple hecho de hablar de una manera peyorativa y discriminatoria y que además es broma, es Mm. chiste. Es la burla, es como Es la broma, la humillación es la humillación, constante. claro, en un cumpleaños, Mm. ¿sí? En una fiesta, en la familia, en lo que escuchas afuera, ¿sí? ¿Cómo un niño o una niña se siente? Acorralado totalmente. Y además que en su colegio también te discriminen, te señalen. No es un maltrato físico, ¿no? Es como, a ver, viene de la autoridad, viene de estas figuras de los adultos que los rodean. Exacto. Entonces, cuando empiezas a ser violentado, discriminado, no hay como muchas veces evidenciarlo. Mm. Es una violación realmente, Es ¿no? una violación a tus derechos, es una violación, es un tema psicosocial muy fuerte. Ahí sí, de verdad, que estamos atentando con la parte emocional y psicológica de los niños y los jóvenes diversos. No vemos el daño psicológico, emocional que estamos ocasionando en muchos jóvenes diversos que finalmente, al no encontrar una salida, la única salida que encuentran es la muy seguramente de llegar al suicidio. Siento que todavía, a pesar de que tenemos una ley de convivencia escolar, no se implementa como debe ser en los colegios. Hay muchas sentencias como la sentencia de Sergio Rego que no se implementan en los colegios y es como si fuera un juego, ¿no? Precisamente creamos la primera línea de prevención al suicidio para niños y niñas y jóvenes en temas de discriminación y que han sufrido temas de discriminación, no solamente por su orientación sexual, y fue así porque precisamente hablamos también de los territorios que es Colombia, Sí. y hablar de un niño o una niña que además es acorralado, es violentado por otras situaciones de violencia en su territorio, como un Chocó, como en un Mitú, las comunidades indígenas, cómo funciona un joven que además se reconoce con una orientación sexual diversa, pero que además lo atraviesan una cantidad de violencias. Y que a través precisamente de la línea salvavidas hemos podido evidenciar por qué primero se teme hablar de su orientación sexual en una crisis emocional que nos pasa. No es tan fácil que abran su corazón y que nos digan No, esto claro, es lo que está ese es el pasando, temor. porque además se encuentran dentro de sus hogares, no se encuentran seguros, no están en un espacio seguro y fuera de eso, cuando van a los profesionales también de las EPS, de las IPS, tampoco están preparados y preparadas y
siguen siendo discriminados. discriminados, entonces no hay a dónde llegar. Entonces, a través de la línea salvavidas, ¿Cuál es la eso es línea? lo que hacemos. Bueno, la línea salvavidas está por todas las redes sociales de la fundación. Ahí están psicólogos y psicólogas que precisamente también están preparados con un enfoque interseccional y diferencial, Ujú. precisamente para que no caigamos en lo mismo, y que tienen una preparación en la humanidad del servicio, de la salud, que eso es tan importante entenderlo, y también a través del número 311-766-8666, incluso a través de los correos hablamoscontigo@sergiorrego.org. Tengo que contarte que en un año, más de 3.500 jóvenes en crisis emocional, y muchos y muchas de ellas con una orientación sexual diversa dentro de lo que nos pueden contar. Un gran maestro, sí, te dio la vida un gran maestro para que pudieras multiplicar la vida en todos los demás, ¿sí? Y traer esa luz, la verdadera, ¿no? Que se revele en un mal y un dolor profundo que evidentemente es el que llevas en tu corazón, pero ha sido un gran maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues la discriminación se llevó a mi único hijo, pero siempre lo digo que hoy alrededor he recibido muchos abrazos de muchos hijos más. Sí. Y que amo profundamente con el corazón y que defiendo profundamente con el alma, con mi vida entera. Para una mamá hoy que tenga a sus hijos o hijas o hijes en ese entorno, ¿qué crees tú que tiene que saber sobre la salud mental de sus hijos, de lo que tú aprendiste? Mira, yo siempre les digo a los padres, familias, a los mismos jóvenes, sí hay que tener una orientación psicosocial, sí hay que acompañarlo, pero no porque tengas una orientación sexual diversa, es porque todas las personas necesitamos una orientación psicosocial en algún Un momento apoyo. de la vida, un apoyo. Lo que nosotros vivimos en nuestro entorno es lo que hace que realmente una terapia psicosocial funcione. ¿Qué es lo que está en tu interior que muy seguramente no puedes manejar emocionalmente? Y que de alguna manera, con alguna herramienta y a través de tu entorno, de un cambio en tu entorno, puedes trabajarlo. No es porque tú tengas una orientación sexual o una identidad de género diferente, es porque todas las personas en este planeta en algún momento vamos a necesitar ayuda para poder gestionar realmente una emoción. Por eso es importante que haya otras herramientas que nos permitan entender que hay lugares seguros donde podemos hablar, Sí, ¿sí? Que hay otros que también nos protegen, sí, que nos contienen, eh, eso es y por eso importante. estamos aquí. Sí, realmente es importante saber que existen como la Fundación Lugares Seguros ¿Sí? para nuestros hijos e hijas diversas y decirles a esas mamás que abracen a sus hijos y sus hijas Sí. diversas antes de que sea tarde, porque después ya no hay una manera de abrazarlos y decirles cuánto les amamos, cuánto le amamos. Y esto es eh, maravilloso, porque hoy, cuando voy a las marchas, cuando abrazo a papás y mamás que me acompañan en las marchas o que están en los congresos de diversidad, eh, y que puedo acompañarlas en ese transitar que no es fácil, con amor, con educación, entienden realmente lo que es abrazar a sus hijos y a sus hijas diversas. Y sé que hay muchas madres que han querido aprender, que están en silencio, pero que quieren de alguna manera aprender, educarse, porque así ha sido en todo el territorio nacional, a donde he ido y he podido educar a esos papás y mamás que desde el corazón se conectan con sus hijos y sus hijas. Y creo que eso es lo más importante, esa conexión profunda que tienes con tu hijo, tu hija. Escucha lo que te está diciendo desde su corazón y conecta con su corazón directamente para que entiendas que no hay poder humano
ni hay mentiras, ni hay argumentos para sacar a tu hijo o a tu hija de tu casa simplemente porque abrió su corazón y te dijo que estaba amando diferente. Así que lo más importante es que no pierdan a sus hijos, a sus hijas ni a sus familias, porque es más fuerte siempre el amor, siempre, siempre va a ser más fuerte. Así es. Esta es una invitación para que todas las familias, todos los padres, todo el entorno, sobre todo las madres y los padres que tienen a veces esas dudas profundas de qué hacer en este caso, pues esta es una invitación a que nos quieran. Quiérele siempre, quiere siempre a tu hijo, como tú dijiste, esa mirada no la olvides nunca. Quiérele como es, quiérele siempre. Yo te agradezco por compartir tu historia, tu energía. Em, yo, como soy místico, dice la sabiduría, que debemos compartir siempre lo mejor de cada uno, porque en el compartir es que se multiplica. ¿Sí? Así es. Y aquí se multiplica el amor. Muchas gracias. No Y a a ti. eso vinimos, a que seamos cada vez mejores amándonos unos a otros. Ya Muchas, sí va a muchas, ser. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Ahora este abrazo a este otro hijo.